Dios les bendiga, bienvenidas a este video. En este momento quisiera compartir con ustedes esta receta que es súper económica, súper saludable. Pero primero que nada, quisiera que en este momento también tengamos una reflexión acerca de la palabra de Dios, porque es que su palabra la podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Su palabra es perfecta. Entonces, mientras vamos hablando de la receta que vamos a preparar en este momento, también vamos a ir reflexionando acerca de la palabra de Dios. Entonces, esto es una receta, se puede decir que es una sopa, y esta sopa se acostumbra a preparar con los vegetales que se encuentran más económicos en el momento o se encuentran en cosecha o los que tengamos en el momento en casa. Es una preparación muy sencilla. Entonces, en esta ocasión yo tengo lentejas, pero ustedes pueden reemplazar estas lentejas por cualquier otro tipo de grano. Es decir, zaragozas, frijoles, arvejas, el de preferencia o el que tengas en casa. Lo mismo va a pasar con los vegetales y los condimentos que vamos a estar aplicando. La idea es usar los que tengamos a la mano. En este caso yo tengo aquí un sazón completo, sal, pimienta, zanahoria en cubos, vinagre de frutas amarillo. Esto que está por esta tacita es caldo de pollo. De las verduras, bueno, tengo cebolla morada picada, cebollín y cilantro picado. Esto es ajito con comino molido, ajito pito, y en este caso tengo un guineo verde rebanado para hacer unas tajadas. Como te indicaba, tú puedes reemplazar los ingredientes por otros ingredientes, los que sean los que tú prefieras o los que tengas a la mano si te animas a hacer esta receta en algún momento. Yo puse a hervir agua en una olla para adelantar la receta, mientras entonces vamos a conversar acerca de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar leyendo en Mateo 6, 25, 26 y 27. Y nos dice la palabra del Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la comida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y quisiera continuar leyendo un poco más. Y nos dice la palabra de Dios: Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y al final, para resumir un poco la lectura de la palabra de Dios, te invito a que tú por ti misma acudas a la Biblia y leas estos versículos que nos hablan acerca del afán y la ansiedad. Y el verso 33 nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el 34: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Y qué hermoso sería poder tener en nuestra vida día a día esa confianza en Dios, esa confianza que nos permita estar seguros y que nos permita estar seguras en Él, nos permita estar confiadas en Él, nos permita estar confiadas en que su propósito es más grande que los afanes del mundo, de que su propósito en nuestra vida es más grande que las cosas materiales. Y en este último año nos hemos puesto de frente a una realidad, y es que en cualquier momento pueden venir
sobrevenir cosas sobre la tierra, cosas que ya nos han sido anunciadas desde hace mucho tiempo, porque todo lo que está aconteciendo es el cumplimiento de la palabra de Dios y tenemos que ser conscientes de que Dios reveló estas señales en su palabra, precisamente para que estuviésemos atentos de que estas eran señales de su venida, de que estas eran las señales de las últimas cosas que iban a acontecer o que van a acontecer en esta tierra. Y no somos, digamos, que ajenos a la situación, que la misericordia de Dios ha sido grande para con las que hemos estado escuchando este audio, y el día de hoy podemos tener vida y nuestras familias también el día de hoy tienen vida y podemos gozar de las bendiciones de Dios. Esta situación, esta pandemia nos ha afectado a todas y a todos en todos los momentos, en todos los momentos de nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Toda esta situación ha cambiado. Pero tú, mujer, si tienes hijos y estás buscando esta presencia de Dios y estás buscando aprender de Dios, tienes que impartir en ellos y reflejar en ellos eso que Dios quiere hacer en tu vida, porque muchas veces como mujeres somos muy sensibles y nuestra sensibilidad es evidente, y cuando viene la adversidad, cuando vienen diferentes situaciones, los reflejamos en nuestro rostro, lo reflejamos en nuestra voz, lo reflejamos en nuestras acciones, y a veces esas acciones son muy carnales, a veces esas acciones están dadas conforme a lo que pensamos en la carne, a lo que creemos en la carne, y no reflejan la confianza que deberíamos tener en Dios, no reflejan ese fruto que deberíamos tener cuando estamos en esta búsqueda del conocimiento de Dios. Y esto no solamente se aplica a hijos, esto se aplica a todas las personas que nos rodean, que tengan esa oportunidad de conocer, de conocer esa obra que Dios está haciendo en nuestra vida por medio de su palabra, que es poderosa, porque su palabra nos transforma. Y debemos ser testigos de esa transformación. Debemos ser testigos de que esa palabra ha cambiado nuestra vida, que ya estamos en esa búsqueda de tener frutos, de dejar aquellas cosas que no le agradan a Dios para ser obedientes y perseverar en su palabra. Bueno, ya se me estaba olvidando un poco el tema de la receta, y vamos entonces a subirle el fuego. A esto ya el agua está bastante caliente. Vamos a añadir las lentejas, en este caso. Y bueno, dependiendo del producto que vayas a utilizar, es decir, hay unos granos que son más duros que otros. Entonces, dependiendo de esto, ya tú irás calculando cuáles son los otros ingredientes. Por lo menos en este momento yo tengo zanahorias y voy a adicionar las zanahorias para que vayan teniendo también esa cocción simultánea con las lentejas. Pero si usas otros granos, usas pastas, puedes también añadirle huesos, huesitos de pechuga, en fin, puedes combinar cantidades de ingredientes con este tipo de preparación y todas van a quedar deliciosas. También en este momento voy a añadir el caldo para que la preparación vaya tomando gusto, y voy a subir un poco el fuego. Revolvemos que todo quede bien integrado y tapamos a esperar que esto llegue al punto de cocción que deseamos. Si vas a añadirle algún bastimento, papas, tienes que ir calculando los tiempos en los que debes agregarlo. Mientras la cocción está dándose, vamos a preparar los condimentos. Entonces, en un recipiente
En un recipiente vamos a colocar los vegetales finamente picados y previamente bien lavados. Y bueno, estos hábitos siempre debemos tenerlos, pero ahora con todo el tema de la emergencia por COVID estamos como más rigurosos con la buena manipulación de los alimentos, es decir, lavarlos bien, lavar nuestras manos. Esto que le acabé de adicionar es el vinagre de frutas y ahora vamos a adicionarle el sazón completo. Revolvemos bien. Y reservamos para más adelante, lo guardamos en la nevera este tiempo. Y bueno, mientras mi mamá me ayuda a freír esas tajaditas que dejé por allá para la sopa, yo continúo con ustedes compartiendo acerca de las reflexiones de la palabra de Dios y esto que también es importante, que todos participemos en las labores del hogar, es decir, que cada uno de los miembros de la familia tenga unas responsabilidades y que colaboremos en cada una de esas actividades y que seamos agradecidos con aquellos miembros de nuestra familia que preparan esos alimentos. Y por eso quería compartir contigo esto, porque yo sé que todas las mujeres que escuchamos este mensaje, sin importar nuestra edad, sin importar, digamos, si somos solteras o algunas que están casadas, si no somos mamás o algunas de ustedes que sí tienen hijos, pero la mujer, independientemente de su condición, tiene un rol importante dentro de la familia y dentro de los que nos rodean. Y debemos ser guiadas por la palabra de Dios, debemos ser guiadas por lo que Él nos enseña en su palabra y debemos reflejar todas esas cosas que Dios nos quiere reflejar. Y tomé esta receta, que es una receta bastante sencilla, porque una de las cosas que debemos tener en cuenta es agradecerle a Dios por todas las bendiciones. Y yo sé que en estos momentos es posible que algunos de los hogares haya tocado la puerta algunas dificultades económicas o diferentes situaciones, mujer, pero tú tienes que ser agradecida y reflejar esto que Dios está llevando a tu casa. Y el mensaje es esto. Muchas veces no, por desconocer lo que Dios nos dice en su palabra, por desconocer las grandes maravillas de Dios, por desconocer e ignorar lo que Él quiere enseñarnos, cometemos errores. Y muchas veces a veces resulta que tú puedes preparar los alimentos más costosos que tú puedes preparar o puedes servir a tu mesa o puedes comprar los alimentos más costosos, pero si tú llevas esos alimentos y no das gracias a Dios y no le das ese reconocimiento a Él por permitirnos esta bendición y hay amargura y hay dificultades y dejamos que la ansiedad se apodere de la situación y lo reflejamos en la forma en la que hablamos, en la forma en la que decimos. Y esto tiene consecuencias, porque aunque tú sirvas una sopa tan sencilla como esta de lentejas o cualquier alimento, sea el que Dios te ha permitido tener en tu mesa, pero tú tienes esa dedicación, tienes ese amor de hacerlo bonito, de picar las verduras bonitas. Si tus hijos de pronto en algún momento, los miembros de tu familia, pero es que no quiero comer eso. Es que gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener estos alimentos. Y si tú los haces bonitos, si tú los preparas de la mejor manera posible y llevas esa sonrisa, llevas ese agradecimiento, les compartes que es una bendición de Dios, entonces no va a importar si son los costosos o si son lo que tú quieras servir o si es lo que en el momento puedas servir, porque lo que importa es esa actitud
de agradecimiento que tengamos ante Dios, esa reverencia y el poder compartirlo. Entonces es importante porque vemos que el mundo, los afanes del mundo, la tecnología ha traído nuevos retos a la familia y vemos que estos aparatos y toda la tecnología y todo el internet son muy útiles y son muy buenos. De hecho, miren lo maravilloso que Dios nos ha permitido en este grupo de poder compartir todas esas enseñanzas y compartir acerca de su palabra, pero también somos conscientes y somos claras y tenemos que tener claro que el mal uso de esta tecnología puede también traer consecuencias. Entonces sería importante que a la hora de la comida ese espacio lo tenga la familia, que volvamos a esas costumbres antiguas de que cuando se sirve la comida todos los miembros puedan estar presentes, porque entonces vemos que no es así. ¿Por qué? Porque cada quien está ocupado en sus cosas, cada quien está en sus asuntos, pero ese momento de la comida, ese momento de bendición sería bueno que lo compartiéramos en familia, sería bueno que dejáramos todos los celulares, el televisor, las cosas, al menos en ese momento que vamos a compartir y que sea una oportunidad de preguntarnos los unos a los otros cómo está yendo las cosas, cómo van, que exista esa comunicación con las personas que nos rodean, con las personas que están inmediatamente conviviendo con nosotras día a día. Y si tú, por la gracia de Dios ya tienes años en el Evangelio o tienes años ya construyendo una relación con Dios, es importante que reflejemos, que seamos ejemplo en eso que Dios nos ha instruido. Y si tú apenas estás iniciando en este proceso de acercarte a la palabra de Dios, ve atesorando esas palabras en tu corazón, ve diciéndole: Señor, abre mi corazón para que yo esté atenta a tus palabras, revela estas cosas en mi vida y que yo pueda experimentar ese poder que tiene tu palabra para cambiarme, que yo pueda experimentar ese poder que tiene tu palabra para ayudarme. Y a ti, querida amiga, que estás iniciando en este proceso de buscar de la palabra de Dios, que estás iniciando este proceso de comprender y vivir conforme a su voluntad. O que tú aún no has tomado esa decisión de entregar toda tu vida al Señor Jesús, te invito de manera muy especial a que creas en Él con todo tu corazón, a que entregues tu vida a Él y disfrutes de todas las promesas que Él ha dejado a todos los que creen en su nombre. Y leamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y quisiera retomar esas palabras que también en las cuales estuvimos meditando en estos últimos mensajes que hemos compartido, y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y la invitación es esta, a que fundemos nuestra casa sobre la roca, nuestra vida, a que tomemos decisiones día a día basadas en la palabra de Dios, que fundamentemos nuestros hogares, que podamos compartir con nuestros familiares, que podamos compartir con nuestros amigos, con nuestras amigas, con aquellos que aún son desconocidos las grandes maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida. Y ya regreso a la receta. En este momento ya las lentejas están un poco blandas, entonces vamos a adicionarle parte de la mezcla que habíamos reservado.
Vamos a dejar una pequeña cantidad que vamos a usar para el momento, al momento de servir. Y les comento que esto huele delicioso. Bueno, la cocción todavía va a tardar un poco, entonces vamos a hacer un receso y ya al final también les estaré mostrando cómo quedó y cómo le voy a añadir esas tajaditas que ya están fritas. Gracias a mi mamá por ayudarme en esto, como otras muchas cosas. Y pues la invitación en este momento es eso, que aprendamos la importancia de ser guiadas por la palabra de Dios, que aprendamos que en esta Biblia, que es un tesoro grande y maravilloso, que Dios nos ha dejado, que aquí encontramos un manual y que debemos tenerla en cuenta en todos los momentos y en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí, en el último capítulo de Proverbios, el verso 31, encontramos a partir del versículo 10, del verso 10, y nos hablan acerca de una mujer virtuosa. Y resulta que eso de ser mujeres virtuosas es un elogio muy, muy grande. Pero esa virtud solo la podemos alcanzar escudriñando la palabra de Dios y poniendo por práctica esas palabras que Él nos ha dejado. Y por eso aquí también la Biblia nos dice, voy a tomar solamente ese pedacito de la mujer virtuosa, que dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. ¿Por qué? Porque esta es otra de las virtudes hermosas que Dios nos ha compartido, y es que tengamos esa intención de preparar alimentos para compartirlos con nuestras familias y bueno, con aquellos que tengamos la oportunidad de compartirlos. Pero también es importante que compartamos esta palabra que es el pan, que es pan de vida. En esta palabra también, con esta palabra también nos nutrimos, con esta palabra también nos alimentamos. Y es importante que la compartamos. Es importante que demos esa ración de la palabra de Dios. En unos momentos estaré grabando lo que será la segunda parte de este video, que es terminar la preparación y bueno, que ustedes puedan apreciar la imagen de cómo quedó la sopa.